Tenemos un maestro, pero cuyo maestro, ese modelo de maestro que tenemos, realmente nos infunde a nosotros aquel aliento, aquella valentía, el ánimo, como él actuó. Miremos lo que dice el Proverbios 30. Un texto que tenemos en el Proverbios 30, el Señor, oyendo la voz de él, dice: yo no fui rebelde, ni me volví atrás, como quien dijera, ¿verdad? Usted tiene un puesto aquí, hombres de Dios, mire, hombres, yo no sé qué han vivido esta gente, mujeres grandes de edad, yo no sé qué han pasado en su vida, pero con su permanencia, su firmeza, a mí realmente me infunde un gran valor. ¿Por qué? Porque si ellos han vivido, han pasado, han permanecido, eso nos indica que sí se puede permanecer, seguir, estar, obrar. ¿Cuántos tendrán trabajos puestos en la obra del Señor? Responsabilidades en la obra del Señor. Pero hay cosas, hermanos, que muchas veces tratan de que usted y yo apostatemos del lugar, del trabajo, de la responsabilidad, de la doctrina aún. Oiga, el 30 de los Proverbios, 29-30. Oiga que dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta se pasea muy bien. Entre ellos, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Yo me quedaba viendo la frase que está escrita aquí. Juntemos este texto con Isaías 31, porque cuando el texto dice el león fuerte, que no vuelve atrás por nada, ¿cómo podía ver yo no voy a mirar una lucha de un león, ¿verdad? Pero era lo que la Biblia enseña. Isaías 31, su verso es 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúnen cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre sus collados. El texto tiene 2 cumplimientos, ¿verdad? Porque una es cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él nació de mujer, y otro será cuando Él venga para establecer su reino milenial. Mirando lo cual, que cuando Él vino a la tierra, hermano, Él llegó a tener luchas, llegó a tener oposición, obstáculos, cosas que trataron de impedir que Él siguiera la obra, que Él lo realizara a la perfección. La palabra dice que realmente Satanás muchas veces quiso ser el obstáculo de aquella gran obra. ¿Te acuerdas de cuando, por ejemplo, en Lucas 4, Mateo 4, usted halla de que cuando Él viene del desierto, Satanás llega y le empieza a decir: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él no estaba para obedecer a la voz de Satanás. Él estaba para cumplir. Él dijo en una ocasión: como el Padre me mandó, dijo Él, así hago. No estaba para obedecer otra voz. Cuando alguien realmente mira al Señor, se da cuenta que la lucha que Él tuvo, Él vino, como el apóstol Pedro dijo, cual león rugiente, buscaba a quien devorar. Pero gracias a Dios por el Maestro, ¿verdad? Dice que como el león, cuando el león, hermano, va tras la presa, dice que los pastores pueden ver cómo el león y el cachorro del león van sobre la presa, pero aunque tal vez le griten y le hagan bulla para que él se vaya, dice que no lo espantan ni lo acobardan. Dice, no lo espantan ni lo acobardan, nada lo acobarda. Eso nos da a entender de que realmente cuántas cosas quisieron acobardar y espantar al Señor. Hay quienes realmente, hermano, yo me he fijado en una ocasión, ¿verdad? Me he fijado en hermanos que han empezado tal vez a citar un himno, pero de repente, hermano, ese himno que usted dijo no está bien para el acto en que está.
una reprensión o tal vez una corrección por el himno. Hay quienes se quedan de una vez cabizbajos, no sirvo para ello. Mejor en un lugar, dice hermano. Tal vez una oración. Hizo la oración y a veces que el que tenga que corregir es falto de gracia, ¿verdad? Esa es su oración, no sirve y empieza tal vez ya hasta en un sentido a regañar a aquel. Muchas veces se quiere decir es así, ya no sirve. De una vez nos sentimos cobardes por una corrección o una instrucción que nos da. Si es un mensaje, tal vez el evangelio, la enseñanza, algo que viene a la vida, nos acobarda, nos espanta, dice, ya no sigo, ya no voy. Bueno, alguna propuesta lo descaminó a aquel, dejó hacer aquella obra, cualquier cosa. Me llama la atención de aquella frase del himno que dice, si lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser yo. El escritor de ese himno decía, por mi Señor yo pelearé. Cuando alguien viene a conocer cómo realmente es su Señor, su amo, aquel hombre realmente va a pensar que él vino cuando descendió. Es cierto que aquel cual león rugiente llegó, pero él vino cual león, que nada lo espantó, que nada lo acobardó, no dejó su lugar, su puesto, no apostató en nada. Oigan, mirar la vida del Señor realmente es tan maravilloso y uno se queda mirando cuando las cosas que muchas veces lo quieran acobardar a uno, cuando las cosas que no solamente lo quieran espantar a uno, hay tal vez críticas, pruebas, pobrezas, alguna cosa que venga a la vida y eso hace que aquel realmente deje lo que Dios le ha confiado y se convierte en un apóstol rebelde, se volvió atrás. Oiga, ¿qué le ha confiado el Señor a usted, hermano? Dios le confió la obra a los hermanos aquí en este lugar. Ya tiene 25 años que le confió la obra. Saber cuántos llegaron ese día y se presentaron, recibieron la responsabilidad. Estarán completos, aumentaron. Pero oigan, hermano, que algunos se rebelaron y ya no voy, ya no sigo alguna causa. Me quedaba viendo, le decía que hay causas que realmente vienen y hacen que el cristiano apóstol se convierta en un apóstata. Pero vienen y nos quedamos viendo al maestro nuestro, al jefe, al Señor nuestro, que Él también vino y fue. Por eso cuando regresó, hermano, al cielo, usted puede leer el Salmo 24, ¿verdad? El Salmo 24, 8. Cuando en el Salmo 24, 7, los ángeles lo proclaman y le dicen, abrid, oh puerta vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Él entró proclamado como un victorioso. Oiga, yo no sé cómo vamos a entrar nosotros al cielo. Que entre usted como él, proclamado como un vencedor o como un vencido. Oiga, cuando él llegó allá, los ángeles que estaban en el cielo preguntaban, ¿quién dice el valiente? ¿Quién es Jehová, el fuerte en batalla? Los que habían atestiguado decían, Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Entró proclamado victorioso. No entró vencido, sino entró vencedor a la gloria. Ahora usted y yo venimos, ¿desde cuándo usted, desde cuándo yo seguimos al Señor? Oigamos un texto aquí en el Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 19. Oigan, Evangelio según Juan, capítulo 12, el verso es 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven, que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Estaba mirando el texto, ¿verdad? ¿Cuántos obstáculos pudieron inventarse aquellos ahí? Cuando dice, mirad, ya veis, no conseguís nada. Un día me quedé pensando en la frase de la carta a los Efesios 6:11,
Cuando el Espíritu Santo habló por este hombre de Dios como fue el apóstol Pablo, y él usó una frase, la frase que él usó en esa ocasión, estaba viendo esa frase, que uno debe estar firme contra las acechanzas del diablo. Me llama la atención pensar en ello por esta frase cuando dice: mirad que no conseguís nada, porque las acechanzas del diablo son los métodos que él usa, la manera, la forma en que él va a operar para hacer obstáculo a aquel que va siguiendo al Señor. Él tiene operadores. Por ejemplo, Colosenses 2:8, conforme a los rudimentos de este mundo, los rudimentos o las bases o los elementos o los instrumentos de Satanás. Póngale que él tiene sus instrumentos, sus bases, cómo trabaja, cómo opera, y al mirar los métodos que él usa, aquello dice que se empezaron a dar cuenta que en vez que le quitaban gente, que le hacían mermar al Señor personal, al contrario, la multitud dice que el mundo iba tras el Señor, proclamaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mi hermano, que tenemos a un maestro, ¿verdad?, que venció al diablo, al mundo, a la muerte, y es un gran vencedor. Pero ahora yo me quedaba viendo el texto, dice: el mundo se va tras él. Me preguntaba a mí uno de los ancianos en una asamblea, y la pregunta de él: hermano, ¿será que la iglesia está conquistando al mundo? Es al contrario, dije. Es el mundo el que se está conquistando a la iglesia. Sí, hermano. Si el mundo tiene un imperio, la iglesia va tras el mundo. Si el mundo hace algo, la iglesia va tras el mundo, fíjense, hermano. En vez de que el mundo realmente siga al Señor, haga lo que la iglesia esté haciendo, no. Mencionaba en parte de que el mundo es un sistema, es un orden en que se le habla en el sistema, como le mencionaba, el mundo de las ideas, que está de moda en estos días para convencer realmente al hombre y a la mujer. Cada quien plantea su ideología, su filosofía. ¿Para qué? Para conquistar. Ese es el mundo de la moda, el mundo del deporte. El mundo realmente arrastra al creyente, en vez de que el creyente atraiga al mundo, no, el mundo lo arrastra a él. Oiga, si nos quedamos viendo, hermano, yo me quedaba pensando en una frase cuando Saúl, Jonatán y su paje de armas, dice que emprendieron una gran batalla, fíjense, hermano. Pero cuando ellos emprendieron la batalla, que Saúl se preguntaba del alboroto entre los filisteos, y ya estando ese alboroto, se dio cuenta que faltaba Jonatán y su paje de armas. Él emprende la batalla, pero sabe, me llama la atención pensar en la frase de Saúl. Dice que muchos iban tras de él, pero iban temblando, miedosos, y demás. ¿Cómo vendremos nosotros tras del Señor? ¿Verdad? ¿Cómo viene usted, hermano? ¿Cómo viene usted, hermana? Y realmente viene con aquella disposición de seguir al Señor. No importa cuál es lo que va a encontrar en el camino, qué método, qué artimaña, lo que usa Satanás. Están las artimañas, los métodos. Una frase que usó el apóstol Pablo en la 2 Corintios 2:11. Muchas cosas que realmente él se inventa, pero cuando aquí donde nos topamos en ello, realmente usted y yo, bueno, nos ponemos a temblar, a titubear. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Oiga, si realmente seguimos al Señor o le damos las espaldas al Señor. Jehová el Señor me abrió el oído, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Pero esta palabra, el mundo se va tras él. Evangelio según Juan capítulo 6, verso 66. Miremos esta acá. Vamos tras él, hermanos, vamos tras él, no tras el mundo.
que el mundo venga tras usted tratando de alcanzar el modelo suyo, la forma de vivir suya en el Señor. No que usted y yo vayamos tras el mundo como el mundo hace y así usted y yo vamos a hacer. No. Ahora oiga, Evangelio según Juan, capítulo 6 y el verso 66 dice, mire, algunas causas que muchas veces nos quieren hacer que apostatemos de la fe, que apostatemos del conocimiento, de la responsabilidad, de lo que Dios le ha confiado. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con ellos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno. Cuando aquel que realmente conoce a su Señor, conoce a su amo. Cuando venimos y nos damos cuenta, se estaba mirando en la palabra, hermanos, por ejemplo, ese verso, ¿verdad? El Señor les habló en una ocasión a los judíos, porque les siguieron muchos judíos, fíjense, hermano. Acuérdense la frase, el mundo va tras él. El mundo va tras él. Pero ¿cómo vamos tras él? Vamos tras él porque realmente le amamos, porque Él nos perdonó, porque Él realmente ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cómo vamos tras Él? Un día cuando el Señor se daba cuenta que la multitud llegaba y le dice, ustedes me buscaron, le dijo el Señor, por lo que ayer comieron. Trabajen, digo, por la comida que a vida eterna permanece. Dice que aquí lo dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? No. Cuando alguien oye una palabra dura, hay gente que realmente no les gusta una palabra dura. Juntemos esta frase con la segunda carta a Timoteo. Hay una frase que está escrita en la segunda carta a Timoteo, miremos el capítulo 4, el verso 3. Cuando alguien oye una palabra dura, oiga lo que dice aquí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice que cuando alguien oye palabras duras, han habido hermanos, yo no sé, yo le voy a decir, hay algo penoso que vengo a no sé cuánto tiempo nos conceda el Señor para mostrarle. Pero cuando alguien es un verdadero hijo, una verdadera hija, realmente una palabra sólida le agrada en el corazón, le agrada al hombre, a la mujer, le agrada porque aquella palabra es sólida, una comida sólida. Pero cuando aquella persona está buscando palabra que venga realmente a su manera de él, conforme al deseo de su corazón, es probable que diga, dura es esa palabra, eso no me gusta, muy duro hablan, muy duro se portan aquí. Mayormente cuando se habla de la sana doctrina, ¿verdad? Hablamos del mundo, algunos dicen muy estrictos, muchas restricciones de cosas, prohibiciones de cosas. Pero a veces se amontona o aparece un maestro y dice, si aquí con la congregación con nosotros ustedes vienen y, ¿verdad?, se vive un libertinaje y le dan libertad y todo. Entonces la palabra dice que viene ese tiempo llega cuando no quieren sufrir, soportar una palabra de esa manera, sino que hay un maestro que conforme al deseo de su corazón, hay quienes les gustan, como dice el texto, ¿verdad?, se vuelven a las fábulas, les gusta que les estén contando tal vez algunas historias. Hay quienes, me quedaba viendo lo que Judas dijo en una ocasión, hay quienes que son aduladores, o como el apóstol Pablo le dice a los de Colosas, hay quienes que les gusta vivir con truhanería. Dice que un truhán es un payaso y el payaso habla truhanería,
y que cuando alguien está hablando truanerías, realmente es chistoso. Un truano es un payaso, y el payaso habla truanerías, oiga, ¿no? Y dice la palabra que no conviene, en nosotros no conviene que realmente haya alguien que haga alegrar, reír, entretener a la congregación. Dios quiere que la congregación tenga ese alimento sólido, que tenga esa comida que realmente lo sustente y viva en el lugar que Dios lo tiene en su obra. Oiga, pero viene tiempo, dice, que las palabras duras hacen que el hombre se convierta en un apóstata. Oiga, rebelde y se vuelve atrás. Rebelde y se vuelve atrás. Otra cosa, me quedaba viendo aquí, miremos el Génesis 19. Hay algo aquí en el Génesis 19. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Mire lo que dice el Génesis 19. Su verso es el verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras ellos. Mire la historia de esta pareja, Lot. Miremos lo que dice el verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de ella y se volvió estatua de estatua. ¿Cuál era la orden? La orden realmente era: date prisa, según el verso 22, escapa ya. No parece esta llanura. Esta llanura, hermano, no es un tipo del mundo. Si hablamos del mundo, Abraham deja de escoger a Lot y se queda viendo la llanura, y él escoge lo que atrae terrenalmente. Pero llegó el momento cuando Dios quiso sacar a Lot de ahí, de Sodoma y Gomorra, donde ellos habían hecho su riqueza. Podemos pensar en la actualidad, hermano, me llamaba tanto la atención, ¿verdad? Porque en tiempo, por ejemplo, de Jeroboam, dice que él permitió que se llegara a practicar que en su reino hubieron sodomitas, fíjense, hermano. Reinos destruidos los hicieron revivir ellos. Más adelante, los reyes que permitieron eso en su gobierno llegaron a experimentar destrucciones. Y me quedaba pensando, ¿verdad? Porque recientemente en Estados Unidos que autorizan eso, que ese matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer. Pero uno se queda viendo la llanura, hermano, la llanura, el tiempo realmente. Yo no sé realmente qué va a hacer Dios si con una potencia que llega a autorizar algo muy en contra de la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en esta llanura, pero usted y yo tenemos también a veces nuestra mirada esta aquí, ¿verdad? Algunos hermanos que están viviendo tal vez enfermedades graves, pobreza, dirán: Señor, ¿cuándo vas a venir? Pero algunos que realmente están viviendo la comodidad en la actualidad, ellos no están pensando en la venida del Señor. Ojalá se tardara un poquito, ¿verdad? Ojalá no viniera hoy, porque nos pasa, hermano. Y a veces se viene a ver que el mundo atrae. Podemos pensar que granjear la tierra, engrandecernos aquí, oiga bien, hace que aquel vuelva atrás, lo convierta en un apóstata, mira atrás, regresa. Hay quienes que han empezado, hermano, en el Señor un ministerio, una carrera, se han desenvuelto en un puesto, pero de pronto dicen: no, aquí. Yo oí la expresión la otra vez de un hermano, decía, le preguntaba: ¿veniste? Le dije: sí, y decía: ¿pero ya no te he visto predicar? Sí, hombre, decía: es que no sale la vida en la obra, decía él. No sé cuál era el pensamiento del hombre, ¿verdad? Que no sale la vida en la obra, decía.
ya andaba con no solo un vehículo, con mercadería, con 3 vehículos parece que andaba en ese tiempo con mercadería. Pero pudiera ser, ¿verdad, hermano? Que la honra no es para que nosotros, como él expresaba, que no sale la vida. Pero si nosotros nos quedamos viendo cuál la mujer de lo que pudo haber tenido, pensar en la comodidad, en la riqueza, en lo que había granjeado, pero eso lo hizo que a ella mirar atrás. Hay quienes, hermanos, en la asamblea son pequeñas, pero tienen tiempo todavía de trabajar, pero en obras grandes. Muchas veces la dedicación de los ancianos, de los hombres de Dios. Por eso cuando Dios realmente lo bendiga a usted, hermano o hermana, también acuérdese de esos hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces han dejado su trabajo, su casa, y realmente se han desenvuelto en ella, y a veces la economía ha sido un factor, hermano, que muchas veces, hermanos, hayan dejado su lugar y se hayan ido bien, hermano. Recuerdo la historia de aquel hermano que desde el altiplano iba a descender a la costa, pero que le decía a su esposa: ya no hay leña, ya no hay maíz, no hay dinero, es el tiempo de sembrar en la costa, me voy a ir. Pero la mujer, realmente muy sabia, le dice: está bien, te vas, pero ¿a quién le vas a dejar lo que Dios te ha confiado a ti? ¿A quién le vas a dejar? ¿Ya pensaste? Si Dios te ha confiado una responsabilidad, decía la mujer, ¿tiene la capacidad de irte? Pero aquella mujer dice que le habló y le dice: aunque un corte todos tengan que venir, pero ese tiempo de necesidad y escasez va a pasar. ¿Oye? De manera que muchas veces nos quedamos viendo los campos, los medios, los lugares de economía, y eso nos puede convertir en apóstata, dejar, renunciar de aquel lugar, de lo que Dios nos ha confiado. Pero hermanos amados en el Señor, en cualquier momento el Señor vendrá. Un día vamos a comparecer de Él. En el Apocalipsis 3, 10 o 11 dice: he aquí yo vengo pronto, dice Él. Retén lo que tienes. ¿Qué le ha confiado? Cuando dice retén lo que tienes, lo que empezaste, lo que te confié, no lo dejes, porque de ahí saldrá tu corona. Hermanos, mientras el Señor nos tenga sobre esta tierra, que Él nos ayude a comprender su palabra y estas que nos ha hecho ver, que Él la bendiga en cada corazón.